quisiera compartir con ustedes acerca del perdón. ¿Usted alguna vez ha necesitado, supongo que piensa, ha necesitado recibir perdón? Creo que todos. Pero también quiero decirles que también necesitamos perdonar. También necesitamos perdonar. Solo con esto que les estoy diciendo, podríamos orar y terminar el culto en esta mañana. Porque ya usted pensó en algo que usted necesita que le perdonen, y ya usted pensó en alguien a quien usted tiene que perdonar. Es decir, ya podríamos terminar el culto y cada uno de nosotros irnos para nuestras casas, y si tenemos que buscar a la persona a quien, o en el barrio o en la familia, a quien tenemos que perdonar, ya eso sería un gran logro. Sería enorme, porque a este tema yo le puse el ecocardiograma del hermano mayor, la llave maestra. La llave maestra porque resulta ser que con la misma llave con la que yo le abro la puerta donde yo tengo preso a una persona porque no lo perdono, resulta ser que con esa misma llave es con la que yo abro mi cárcel. ¿Me entiende? Esa misma llave con la que yo libero a la persona a la que yo no he perdonado por lo que haya sido, con esa misma llave es con la que abro la cárcel donde yo también estoy preso por no perdonar. Jesús enseña en Mateo capítulo 6 y Él dice: si no perdonamos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si no perdonamos, ¿qué dice el Señor? Es decir, que esa es mi llave. Jesús le dice a Pedro en Mateo capítulo 16: a ti te doy las llaves del reino. A ti te doy las llaves del reino. Yo quiero decirle a usted que el reino de Dios consiste en perdonarnos y amarnos unos a otros. Hay muchas cosas. En el reino de Dios está lleno de grandes cosas, cosas maravillosas, lindas, trabajos, servicio, en la obra, en el reino de Dios, todo lo que hacemos. Yo siempre alabo a los músicos, a esta gente tan linda que siempre está aquí adelante y que tiene un horario para venir a ensayar, y que a veces usted y yo estamos en la casa y ellos están aquí cantando, ensayando, corrigiendo, entonando y viendo a ver qué cantan, o si no se van, cuando están en las casas están viendo qué linda esta canción, vamos a incluirla. Entonces hay muchas cosas. Están los músicos, están los sugieres allá atrás, están los que están con las cámaras, están los que asean la iglesia. La iglesia está llena de trabajo, la escuela dominical. El reino de Dios es así. El reino de Dios son muchas áreas, son muchos trabajos, son muchas cosas. El reino de Dios es un edificio, es una construcción de muchos pisos y de un fundamento muy profundo. Pero lo más importante en el reino de Dios es el perdón. Es el perdón. Es decir, que yo puedo estar sirviendo y ser el mejor en el área en el que esté sirviendo. Ser el mejor, el más destacado, el más bueno para eso, la más buena para eso, la más destacada. Pero, si en nuestro corazón no hay perdón hacia alguien, hermano, le informo
que usted prácticamente no está haciendo nada aquí. Amén. Así de sencillo. Y eso lo dijo el Señor con las palabras: si no perdonamos a los demás, tampoco Él nos perdonará a nosotros. ¿Y qué es lo que más nosotros anhelamos si no es el perdón de Dios? ¿Y en cuál departamento de la iglesia no hay roces? ¿En cuál actividad de la iglesia no hay roces, inconvenientes, desacuerdos, desatinos entre una persona y la otra? ¿En cuál? Por sencillo que sea, usted puede planear el retiro más espiritual, el ayuno más precioso, más lindo, que siempre en medio de toda la actividad, siempre en medio de todo, va a haber el roce entre uno, dos o más personas. Y va a crear entre ellos un pequeño desacuerdo que va a ir creciendo conforme pasan los segundos, los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses y los años. Y si no lo atendemos a tiempo, vamos a contaminar a más personas con eso. El perdón es una llave maestra. Una llave maestra es con la que yo puedo abrir diferentes candados o diferentes puertas con la misma llave. Con la misma llave. Yo con esa misma llave si no he perdonado a alguien, estoy metido en una celda, en una cárcel, viendo también al que no he perdonado, al otro, metido en aquella cárcel, pero yo tengo las llaves. Yo tengo las llaves. Y yo tengo que con mi mano abrir mi puerta, salirme de allí para poder ir a abrirle la puerta a mi hermano. Esa llave no funciona si yo solamente abro mi puerta y quiero ser libre yo. Esa llave no funciona así. Esa llave funciona si yo en mi corazón realmente tengo la disposición de liberar también a mi hermano, de hacer libre a mi hermano. Tengo un montón de textos bíblicos en la mente y digo yo, ¿con cuál empiezo? ¿Con cuál empiezo para hablar de esto? Así es que vamos a empezar con Gálatas, el capítulo 6, que es un versículo que una vez lo aprendí y lo aprendí de memoria, pero eso fue la parte más fácil. Esa fue la parte más fácil, aprenderlo de memoria. La otra parte es ponerlo en práctica con un corazón limpio. La otra parte es ponerlo en práctica con un corazón limpio. Gálatas capítulo 6, verso 1. Dice así: dice, hermanos, ya casi todos lo tienen, bueno, búsquenlo ahí. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restáurelo. ¿Cómo debemos restaurarlo? Oiga qué interesante. Restáurelo con el Espíritu. Amén. Restáurelo con el Espíritu. ¿Con cuál espíritu? Con un espíritu de mansedumbre. Restáurelo con espíritu de mansedumbre, dice. Dice, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándote
a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esto es recíproco. Amén. El perdón, la restauración, solo, escúcheme bien, las personas que son espirituales pueden perdonar. Solo las personas que son espirituales pueden perdonar. ¿Por qué? Porque es un tema que está en el corazón del hombre, en lo interno de la persona, en el corazón del... Jesús dijo, cuando vayan a orar, ¿qué dice? Perdonen. Es decir, que nadie puede ir a orar o nadie debe ir a orar, porque también nosotros encontramos en Lucas capítulo 18 la parábola de dos que subieron a orar, y los dos subieron a orar, pero uno condenaba al otro mientras oraba y se justificaba a sí mismo. Es decir, que sí se puede orar así, sí se puede orar así. Pero el texto nos está diciendo a nosotros que en el tema de la restauración, del perdón, cuando yo veo a una persona, se involucra un fruto del Espíritu. ¿Cuál es? La mansedumbre. La mansedumbre. Nosotros somos llamados a restaurar, a reconciliar. Nosotros somos llamados, la iglesia, el cuerpo de Cristo, usted y yo, nosotros somos llamados a la reconciliación. Nadie de los que estamos aquí, nadie está sin ese ministerio. El ministerio de la reconciliación se nos ha sido dado a todos nosotros. Nosotros somos las personas que abrimos las puertas, que sanamos, que restauramos, que levantamos, que reconciliamos a todos. Nosotros somos esas personas. Usted no es una persona de barrio nada más, usted no es una persona que tiene un oficio, que tiene una profesión, que tiene un trabajo. Usted no es una ama de casa que tiene un trabajo en su casa y dice, es que yo soy... No, usted tiene muchas cosas de parte de Dios. Nosotros, usted y yo, tenemos muchas, pero muchas bendiciones de parte de Dios. Pero a veces estamos tan acostumbrados a vivir una vida tan natural, porque yo veo que así se conduce mi hermano, mi vecino, mi vecina, el compañero de trabajo, y nos comportamos y nos conducimos igual a todos los demás. Pero es que usted, hermano y hermana, no es igual a todos los demás. Hay mucha gente que no tiene el espíritu que tiene usted. Amén. Hay muchas personas que no tienen el Espíritu Santo. Usted sí lo tiene. Usted sí tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en usted, en el Espíritu Santo en nosotros, es el que da ese fruto en cada uno de nosotros. El odio es un fruto del Espíritu Santo. ¿Ah? El rencor. ¿Es el rencor un fruto del Espíritu Santo? Amén. La crítica es un fruto del Espíritu Santo. La murmuración es un fruto del Espíritu Santo. Que una persona me caiga mal es un fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántas de todas estas cosas abundan en nosotros y no son el fruto del Espíritu Santo? Nosotros o somos un árbol que produce buenos frutos, o somos un árbol que produce malos frutos.
Pero yo nunca he visto, y Jesús así lo dijo, un árbol que dé guanábanas y un árbol al mismo tiempo que dé guanábanas y que dé mangos. ¿Quién ha visto un árbol que produzca algo así? ¿Ah? No. Pero sí vemos hijos de Dios que tienen el Espíritu Santo de Dios. Sí vemos hijos de Dios que tienen el Espíritu Santo de Dios dando los frutos. Hay algo que no hemos entendido en la naturaleza divina que ahora está en nosotros y que todavía permanece simultáneamente, al mismo tiempo permanece la naturaleza del hombre pecaminosa. Hebreos capítulo 5, vamos a buscarlo, versículo 13 y verso 14. Hebreos capítulo 5, verso 13 y 14. Dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra. Es inexperto en la palabra de justicia, porque es ¿qué? Niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado. ¿Qué han alcanzado? ¿Qué han alcanzado? Madurez, para los que, escuche esto, por el uso de los sentidos, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo que les estamos diciendo ahora? En el libro de Corintios, el apóstol Pablo habla con la iglesia, el capítulo 11, y les dice en segunda: me temo, oiga el temor, que como la serpiente con su astucia engañó los sentidos de Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando un hijo de Dios no se conduce, no se comporta como un hijo de Dios, está faltando a la sincera fidelidad a Cristo. Nosotros somos llamados a perdonar, pero si nuestros sentidos no se han ejercitado en lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros, vamos a comportarnos como personas naturales. El vecino le grita a usted algo y ¿qué hace usted? Venga, dígamelo en la cara. Amén. Su hija llega y le da una queja de su hermana, de la tía, y le dice: ya voy para donde ella. Voy a ir a reclamarle, voy a ir a ver si es cierto. Voy a ir a confrontarla. Nosotros como hijos de Dios, no solo predicamos con la boca, con palabras. Nuestro mayor mensaje que convierte el alma de las personas es nuestra conducta. Es nuestra conducta, nuestra manera de vivir, nuestra forma de vivir. Es nuestra conducta. Nosotros tenemos que conducirnos como dice la palabra de Dios, no como mis impulsos. No como mis impulsos me dictan conducirme. No como mis impulsos me dictan conducirme. Un día me encontré una señora allá en Guapiles. Iba yo en bicicleta y entonces me detuve para saludarla. Y me dice: vengo ahogada en cólera. Vengo ahogada en cólera. Y le digo: ¿por qué? ¿Qué pasó? Y me dice: me acabo de tener
una confrontación con una hermana de su iglesia. Con una hermana de su iglesia. Y ella me dijo el nombre y todo. Ajá, ¿y qué? Y yo le dije a ella, eso es lo que a usted le enseña el pastor Alex. Yo salí a relucir en el pleito. Yo salí a relucir en el pleito. Eso es lo que entre todos los gritos, entre todos los dime que te diré, salí a relucir. Yo ni estaba ahí, ¿verdad? Que si eso es lo que se le enseña en la iglesia, eso es lo que le enseña el pastor Alex. Hermano, ¿qué es en sus años de estar en Cristo? ¿Qué es lo que a usted se le ha enseñado? ¿Qué es? ¿Cuál es la enseñanza que hemos recibido de Dios? ¿Qué es lo que Dios a nosotros nos ha enseñado si no es esto? Ser gente noble, de buen testimonio, gente que ama, gente que perdona, gente que restaura. Es que yo soy del 15, dice usted. Es que yo soy de la López, digo yo. Es que yo soy de Cristo Rey. Es que yo soy de Sagrada Familia. Vea todos los barrios que le he mencionado. Es que yo soy de Los Mojados. Es que yo soy de San Martín. No, hermano. Podremos ser de ahí, y ahí es donde Dios nos tiene, y es donde el Señor nos está llamando a hacer luz, a brillar. Pero somos de un guataje tan bajo, tan bajo. A veces estamos así como con un circuito intermitente, se prende y se apaga, ese bombillo está malo, vaya cámbielo, vaya zóquelo. ¿O qué será lo que pasa? ¿Qué pasa con su luz? Amén. ¿Qué pasa con su luz? Mateo capítulo 18. Qué dicha, porque hoy veo el reloj caminando con una paciencia. Yo lo veo desde aquí, uy, ya son las 12. No, son las 11:30, ¿verdad? Sí, las 11:30. Mateo capítulo, ¿qué les dije? Mateo 18. Fue Mateo 18. ¿Por qué me dicen que es Romanos? Yo dije Romanos. Ah, bueno, ya los perdoné. Mateo capítulo 18 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, oiga la pregunta, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Por qué querrían saber eso, verdad? ¿Quién era el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién era el mayor en el reino de los cielos? ¿A usted le gustaría ser el mayor? Dicen que el mayor es el que manda, que el mayor es el que da órdenes, que el mayor es el que tiene la razón, que el mayor, ¿verdad? En su casa mi hermano mayor, en mi casa mi hermana la mayor, ¿verdad? Y entonces vamos donde ellos y les preguntamos, y ellos saben todo de la familia, saben todo de la casa, saben todas las historias. El hermano mayor, el mayor en el reino de los cielos. Y los discípulos decían, ¿quién va a ser el mayor? Dice el Señor, en el reino de los cielos dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué respuestas las del Señor? Más sabias, más inteligentes, también respuestas que dejaban unos espacios para pensar en tantas cosas. Les dice, venga acá, niño, venga acá. Llama a un niño y lo pone junto a él y les dice, si ustedes, véanlo a él, si ustedes no se hacen
no se vuelven como uno de ellos, ninguno de ustedes va a entrar en el reino de Dios. Verso 4: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y el chiquito viendo para todos lados y decía: ¿de qué estarán hablando? Porque él no estaba ahí, Jesús nada más lo mandó a llamar y él seguro volvía a ver al Señor y le decía: Señor, ¿ya puedo seguir jugando bolinchas? Señor, ¿ya puedo ir a jugar bola? Porque lo sacó de donde estaba el niño, ¿verdad? Pero él con toda humildad, con toda sencillez, se acercó y fue usado como ejemplo. Como ejemplo. Y en el versículo 6 dice: y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase él mismo al cuello una piedra de molino. ¿Cómo dice? De asno. Era una piedra enorme. Aproximadamente pesaban 2 toneladas. Las que eran de asno. Porque habían otras más pequeñas, de media tonelada y todavía más pequeñas, las que eran manuales. Era para moler la cebada y algunos trigos. Pero el Señor dice que era tan grave la situación que era mejor, si alguien fuera o pensara tan solo en hacer tropezar a uno de estos, mejor se ata una piedra enorme, la de asno, la más grande. No usó la manual, la que se podía mover con la mano. No, dijo: no, esa, la más grande, la que pesa 2 toneladas, la que llevaría a toda velocidad hasta lo profundo del mar a quien se tire o a quien tire. Imagínese usted la velocidad que bajaría una persona atada a una piedra de esas en el mar. Tan grave es que el Señor fue extremista en la exposición. No entienden, ok, es tan grave como que si usted se ate una piedra de molino. Hoy nosotros no conocemos ni vemos las piedras de molino, pero ¿a qué le compararíamos? Como que si usted se amarre a una microbús. Una microbús como la que yo tenía pesaba 2 toneladas. Pesaba 2 toneladas. Bueno, como que yo me amarre esa microbús y la tire al fondo del mar. ¿A qué velocidad voy a ir bajando yo a lo profundo? Realmente era grave. Realmente era grave. Y dice el Señor: quien haga tropezar a alguien, piénselo 2 veces. Piénselo 2 veces. Yo le pregunto a usted: ¿usted ha hecho tropezar a alguien o tiene a alguien atado? ¿Tiene a alguien encarcelado? Es como que si usted ya tuviera una soga al cuello, amarrado a una microbús de 2 toneladas y pretenda tirarse a lo profundo del mar. Así de grave es la comparación que está haciendo el Señor. Es la comparación que está haciendo el Señor. Y sigue diciendo el Señor, verso 7: ay del mundo por los tropiezos. ¿De quién? Del mundo. ¿De dónde vienen los tropiezos? Del mundo. ¿De dónde vienen? Del mundo. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. A veces nos jactamos a veces de que estamos sirviéndole de tropiezo a alguien. Yo le dije, en la cara se lo dije. Yo le dije, puede ser que esa persona ya no vuelva más a la congregación, se aparte del grupo, se vaya del grupo de trabajo. Y nos jactamos diciendo eso. ¡Qué ignorancia! Por eso leí lo de Hebreos capítulo 5, verso 14, acerca de tener los sentidos ejercitados en la palabra de Dios. Cuando las personas actúan así, no son espirituales, son carnales. Cuando una persona sirve de tropiezo a otra persona, es un carnal. Ah, pero es que yo soy un carnal, ¿y él qué es? Entonces nos justificamos. Si él es un carnal, no lo sea usted.
Amén. Si Él hizo algo, no haga algo usted peor. Nuestra conducta, nuestra forma de ser, no tiene que ser imitar lo malo. ¿O es que no lo hemos leído? ¿Qué tenemos que imitar nosotros? Lo bueno. Lo bueno. Un día decía, yo voy a ir a visitar y voy a ir a motivar a los vecinos y a la gente a ir a la iglesia. Y digo yo, hay gente en la iglesia que no lo deja a uno salir a predicar por el mal testimonio que son. Yo no puedo salir a veces a predicar porque uno dice, no hombres, yo estoy agarrado con Julana, yo estoy agarrado con aquel, con aquella. Y uno dice, ¿qué hago? Porque la gente de afuera no entiende el decirles, porque esta palabra es para los hijos de Dios. Poner la mirada en Cristo. Yo no le puedo decir a una persona de afuera, póngala, ella tiene la mirada puesta en usted. Las personas de afuera no tienen la mirada puesta en Cristo, usted sí. Entonces yo no puedo, si una persona en la calle me reclama y me dice algo de alguien de la iglesia, porque yo le esté predicando, no, hombres, para ser como, y me mencionan los nombres, para ser como él. Y yo no le puedo decir, ponga la mirada en Cristo Jesús. Yo no le puedo decir eso. Eso se lo digo a un hijo de Dios, aquí un creyente, alguien que ya se ha ejercitado en la palabra de Dios. Amén. Y el Señor nos llama a nosotros y nos dice, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, véalo tajante y extremista, ¿verdad? Que no, usted no va a hacer eso. Está hablando de conductas. Que no va a cortarse un pie, una mano, un ojo, no se lo va a sacar de su cuerpo. Solo es para que nosotros nos entendamos. Usted no va a atarse una microbús a su cuello para tirarse al mar, tampoco. Solo que Él nos está diciendo, mira, esto es muy grave. Esto es muy grave. Esto es gravísimo. Y dice en el versículo 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino Cristo Jesús? A salvar lo que se había perdido. Él vino a salvarme a mí porque yo estaba perdido. Él vino y le salvó a usted. ¿Por qué? Porque usted estaba perdido. Amén. Ahora nosotros venimos a salvar a otros que están perdidos. No venimos a condenar a otros. Venimos a salvarlos, a restaurarlos, a darle la mano, a recibirlos, a bendecirlos. Y dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? La que se había perdido, la que se había descarriado, sí, dice. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Vea qué interesante. Todos nosotros ya estamos aquí y permanecemos en el Señor. Pero si alguno de nosotros se descarría, se va, se aleja y vuelve, el Señor hace una fiesta. No la hace por usted y yo que estamos aquí. ¿La hace por quién? Por la oveja perdida que regresó, por el que volvió. Y nosotros volvemos a ver. ¿Y qué decimos? Él se fue. Yo aquí estoy fiel.
Amén. Aquí estoy sirviendo, trabajando. Aquí estoy en los grupos de trabajo, en las células, en la escuela dominical, en la música, en el área en que usted trabaje, porque todos tenemos que trabajar en algo, ¿verdad? Amén. Todos. Si usted forma parte del cuerpo de Cristo y no está sirviendo, lástima que no traje un alicate, pero pellizquese. Pellizquese, porque en la iglesia todos somos miembros y todos los miembros funcionan, algo hacen. Y yo me alegro, dice el Señor, tiene que alegrarse usted. Si la oveja que se perdió regresa, el Señor hace fiesta por esa oveja que regresó. Y dice el versículo 14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda. No es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos. Verso 15, por tanto, si tu hermano peca, vea cómo liga, cómo relaciona todo lo que Pedro o los discípulos le preguntaron. ¿Cuál fue la pregunta con la que iniciamos el capítulo 18? ¿Quién era el mayor? Vea la respuesta que les está dando el Señor. Entre todo esto, el perdón, la restitución, la aceptación, la humildad, la sencillez, el no atarse a una microbús para tirarse al mar, no. El no sacarse los ojos, el no cortarse los brazos. Todo lo que el Señor les ha hablado. Y en el verso 15 les dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. ¿Qué hacemos? No le hablo. Algo hizo, algo pasó. Nada más me disgusto. Y uno dice, ¿por qué estará brava? ¿Por qué estará indiferente? ¿Qué habré hecho? ¿Qué habrá pasado? ¿Ah? ¿Por qué nosotros no tenemos la madurez suficiente de acercarnos a alguien y decirle, vieras qué tirado, un día usted hizo algo que me dolió en el corazón, usted hizo algo que no me pareció, me lastimó? Qué lindo cuando se actúa de esa manera, con esa madurez, y nos acercamos a una persona y no permitimos que el daño siga creciendo, no permitimos que el daño siga extendiéndose en nuestros corazones, y nada más se ve la indiferencia y uno se pregunta, qué raro, ¿por qué será? Acerquémonos, hermanos. Acerquémonos a las personas, hablemosles, digámosles, preguntémosles, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Con el tiempo, hermano, esto crece y se hace dañino y se convierte en una raíz de amargura, se convierte en un deterioro de relaciones, de buena conversación, de buena relación entre hermanos. Y sigue diciendo el Señor, entre toda la respuesta tan extensa que el Señor les da, dice, pero si no te oyere, toma uno contigo a 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dile a la iglesia, y si no le oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Cómo puede una persona mantener atada a otra persona? A veces nos hacemos especialistas, parecemos Boy Scout, sabemos un montón de clases de nudos, muchos nudos diferentes para atar, y solo nos gusta atar, amarrar, encarcelar, aprisionar. El Señor dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vinimos nosotros? ¿Somos nosotros jueces? ¿Somos alguaciles? ¿Somos personas que venimos a atar a los demás, nada más a condenar, a señalar, a condenar a los demás? Dice el verso 21, donde dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, viene entre todo lo que se ha hablado la segunda pregunta, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí?
¿Cuántas veces? Yo sé que lo sabemos. Yo sé que lo sabemos. Yo sé que sabemos cuántas veces y cuánto significa 70 veces 7. Pero ¿cuánto de eso nosotros ponemos en práctica, hermano y hermana? ¿Cuánto? ¿Cuánto de eso nosotros realmente lo practicamos? Y el Señor le dice, no, 7 no, hasta 70 veces 7. Y les presenta en la respuesta, una respuesta corta, no, extensa la respuesta. Por lo cual vuelve el Señor a decirles, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía. ¿Cuánto le debía? Otra vez, el Señor exagera. Usa términos altísimos, elevadísimos, extremistas. 10,000 talentos. Este siervo podía vivir, volver a nacer, volver a vivir, y todas las veces que fuera, que nunca iba a poder pagarle 10,000 talentos. Él le dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar porque era imposible pagar, ordenó su señor, ¿qué iban a hacer? ¿Qué iban a hacer? A venderlo. ¿Qué pasa si usted, por no pagar la deuda, lo vendieran? Y es que no es solo a usted, no iban a vender solo a él, iban a vender a la esposa de él y también iban a vender a los hijos de él, y todo lo que él tenía iba a ser vendido, y ni aún así la deuda iba a ser pagada. ¿Cuánto le deben algo emocionalmente al hermano? ¿Cuántos le deben algo, un perdón, una reconciliación? ¿Cuánto le deben algo a alguien? ¿Qué hacemos con usted? ¿Lo vendemos? ¿Le vendemos a usted? ¿Vendemos a su esposa, a sus hijos? ¿Vendemos todo lo que usted tiene? El Señor dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su Señor venderle, y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo se postró y le suplicaba y le decía, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Eso no era cierto, él no podía pagar la deuda. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿qué hizo? Lo soltó, o sea, lo desató. Le abrió la cárcel, lo dejó libre. Lo dejó libre. Porque perdón, ¿sabe usted qué significa perdón? Eso. Perdón significa soltar. Esa es la definición, la etimología de la palabra perdón. Significa soltar, significa desatar, significa dejar libre. Eso significa la palabra perdón. Cuando usted ve a alguien que usted sabe que tiene algo contra esa persona, usted siente y entonces usted hace así, despista. ¿Cuántos despistan aquí? Y despista, y vuelve a ver por otro, y le habla a la que está allá a la par suya. No tenía nada que decirle, pero ya se vuelve a decirle algo. ¿Por qué? Porque por allá viene. Eso significa que usted también está atada. Está atado. Eso significa que usted tiene atado a otra persona, porque cuando la persona la ve a usted, que usted volvió a ver para otro lado, él también siente un impacto, porque no hay perdón, no hay liberación. Y Jesucristo dijo, conoceréis ¿qué? La verdad, la palabra de Dios, y la verdad, la palabra de Dios les hará libres. La verdad, la palabra de Dios les hará libres.
Y sigue diciendo, aquel siervo, el verso 26, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué significa la palabra perdón? Soltar, desatar, dejar libre. Dejar libre. Es cuando usted dice, ya yo no voy a comportarme más así con esa persona. Y ya usted lo ve y usted lucha y hace ese esfuerzo y hola, Dios le bendiga. Ya usted se soltó de aquello. Y entonces aquella persona por el otro lado hace, y se suelta también y se abrazan y se saludan. Y usted dice, somos libres. Eso es perdón. Amén. Eso es perdón, es dejar libre, soltar. Y entonces dice, verso 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios eran el valor de 100 días de trabajo. 100 denarios. Entonces dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, o sea, lo tomó, lo agarró. Amén. Lo tomó, lo agarró, no lo dejó irse. Dice, haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. ¿Qué es lo que nos debemos? ¿Un perdón? ¿Una conversación? ¿Siente usted que se ahoga cuando ve a aquel? ¿O yo siento que me ahogo cuando la veo a usted o lo veo a usted? ¿Sentimos que nos ahogamos? ¿Que se nos tiraron encima y nos apresan? Y le dice, págueme lo que me debes. Nos debemos amor, nos debemos perdón, nos debemos aprecio, nos debemos misericordia, porque dice que este Señor fue movido a misericordia. ¿Y la misericordia qué es? ¿Un fruto de la carne o un fruto del Espíritu? Un fruto de... ¿Y a usted lo mueve la misericordia? ¿O lo mueve a ahogar a otro? ¿Lo mueve a amarrar a otro? Nos mueve la misericordia. Nos mueve liberar, nos mueve soltar, nos mueve hacer libre a otros. Págueme lo que me debe. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia. ¿La paciencia qué es? ¿Una obra de la carne o un fruto del Espíritu? Amén. En el amor hay que tener misericordia. Amén. Hay que tener mansedumbre. Hay que tener este fruto que acabamos de leer. Ten paciencia. Amén. En la relación, en la conversación, en la comunión de la iglesia, requerimos todos estos frutos del Espíritu Santo. No obras de la carne. Estamos, el mundo, la gente, los barrios están hartos de las obras de la carne en la iglesia. La iglesia no brilla, no es lo que el Señor quiere que nosotros seamos. La iglesia ha perdido su sabor. La iglesia ha perdido su sabor. Y sigue diciendo, su consiervo se postró a sus pies y le rogaba diciendo, tenga paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Ay, hermano, pero dice el verso 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces su señor, llamándole, le dijo, ¿cómo le digo? Siervo malo.
Cuando nosotros seamos llamados por el Señor, ¿cómo nos va a llamar el Señor? Señor, yo he estado sirviendo en tu iglesia 20 años, 30 años, 50 años. Pero ¿cuánto tenemos de tener atados a uno o a otra persona? Y venimos y oramos y servimos y trabajamos y hacemos un montón de cosas lindas, pero también mantenemos atados a las gentes. En la parábola del hijo pródigo, en Lucas capítulo 15, nosotros encontramos al hermano mayor. El hermano mayor no se fue de la casa, como sí lo hizo el hermano menor. El hermano menor se fue y desperdició todos sus bienes, viviendo perdidamente, con rameras, y en el mundo y en los deleites de este mundo. Pero el hermano mayor, cuando un día regresaba del trabajo y a una distancia escuchaba la gente hacer bulla, escuchaba escándalos, bulla, música, danza, voces de alegría, y llamó a un siervo y le dijo: ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Porque esa bulla ahí en mi casa. Y dice: de ahí, jefe, de ahí, patrón, ¿no ve que su hermano volvió? Su hermano volvió. Este hermano mayor se sintió frustrado, decepcionado, se llenó de enojo, se molestó mucho. El odio que tenía salió a flote. Era un hijo que siempre había estado con el padre. ¿Cuántos han estado aquí siempre con el padre? Amén. Y hemos cuidado lo del padre en todo lo que hacemos, en todos los trabajos en los que nos desenvolvemos en esta congregación. Y hemos estado con el Padre siempre y no nos hemos ido, y aquí hemos estado. Pero muchos de nuestros hermanos se fueron. ¿Cuántos quieren que vuelvan los hermanos que se han ido? El hermano mayor no pudo superar eso. El hermano mayor sentía odio, desprecio, tan fuerte, tan grande, que no podía entrar y disfrutar del gozo del Padre. Una tristeza que había embargado la familia por un determinado tiempo desde que el menor se fue. Una silla en la mesa de la casa había quedado vacía. Y aquí hay muchas sillas vacías que pueden ser ocupadas de los hermanos menores que se han ido. ¿Y cuánto se alegraría nuestro Padre si estos regresaran? Amén. Pero si regresan a tomar el puesto que antes tenían, ¿y si usted lo tiene ahora? ¿Y si usted tiene el puesto que tenía el que se fue, pero ahora va a regresar? ¿Usted se alegra? Usted le diría: venga, haga lo que usted hacía. Amén. Usted se gozaría en decirle a él: vuelva a tomar su lugar, yo me quito, vuelva a servir usted en el reino de Dios. Yo estoy feliz de que usted haya regresado. ¿Usted lo haría? ¿Cuánto lo harían? Tenemos que perdonar. El hermano mayor no podía perdonar. El rencor, el odio, no lo dejaba a él. Y no podía tener gozo, no podía ser feliz, porque también estaba encarcelado. No podía sentir la alegría, la felicidad que sentía el padre. El padre sí, dice que corrió hacia él, lo abrazó, lo besó y no lo dejó hablar. Y el muchacho le iba a decir: hágame como uno de tus jornaleros y todo. Pero no, el papá lo abrazó, lo besó y le dice: no, usted es mi hijo,
Usted no va a ser un jornalero, usted no va a ser un siervo ni un jornalero. Usted es mi hijo. Usted es mi hijo. El perdón, hermano, es soltar, es dejar libre. Y quien no suelta, quien no deja libre, también permanece atado, amarrado. Quien no perdona, no será perdonado. El padre salió y trató de convencer al muchacho, al mayor, y decirle: entre, no se quede aquí afuera. Usted se privaría de entrar a la fiesta que el Padre tiene preparado para cada uno de nosotros, solo por el odio, el rencor, por lo que usted tenga por otra persona, que lo que hace es dañar nada más a todos. El muchacho mayor no entró a la fiesta. ¿Usted va a entrar a la fiesta, hermano, que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros? Perdonemos. Amén. Perdonemos. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a darle gracias al Señor. Nuestra mente es el lugar más íntimo que cada uno de ustedes tienen, que yo tengo, y que solo Dios nos puede conocer. Ahí en su mente, en su corazón, en su espíritu, dígale al Señor: Señor, aquí estoy, en el nombre de Cristo Jesús. Yo perdono, Señor. Perdono con un corazón limpio, con un corazón sin rencores, con un corazón sin demandas, sin condiciones. Yo perdono, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Perdono a quien haya fallado a mi vida, a quien me haya faltado, quien me haya ofendido, quien me haya hecho sentir mal, en el nombre de Cristo Jesús. Ya no quiero vivir atado a una piedra de molino. Ya no quiero vivir atado y ser lanzado en lo profundo del mar. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo abro las puertas de la cárcel de mi persona en primer lugar, y también de mi hermano, en el nombre de Cristo Jesús, para ser libres, para libertar, para perdonar, para desatar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por salvarme y por mi